es que Satanás adulteró la palabra de Dios? Vamos a leer Génesis 3 y el versículo 1 de nuevo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ahora fíjense, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Es eso lo que había dicho Dios? No. ¿Está citando mal la palabra de Dios la serpiente? Sí. Porque Dios no había dicho que no podían comer de todos los árboles del huerto. Dios había dicho que podían comer de todos, menos ese. La serpiente, Satanás, está citando mal la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿ustedes creen que Satanás sabía que Dios le había advertido a Adán y Eva que no comieran de ese árbol? ¿Y que podían comer de todos? ¿Creen que Adán y Eva sabían eso? Sí, claro que lo sabían. Entonces, si Satanás sabía que ellos sabían qué es lo que Dios había dicho, entonces, ¿por qué Satanás cita mal lo que Dios había dicho? Les explico. ¿Ustedes ven este saco que yo tengo puesto? Es rojo. ¿Ve? Enseguida que hicieron. No. Al menos que sufran de daltonismo. Inmediatamente cuando yo hago una declaración falsa, la reacción de la otra persona es ¿qué? Corregirme. La serpiente quería comenzar un diálogo con Eva. Y la mejor forma de comenzar un diálogo era diciendo algo que él sabía que Eva conocía que no era cierto, porque él quería que ella en ese momento defendiera lo que Dios había dicho. ¿Me están entendiendo o no? Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas 53 y 54. Primer capítulo que recomendó Elena White que estudiáramos y leyéramos. Aquí la hermana White explica el proceso desde que Eva llegó al árbol. Dice, el fruto era bello. ¿A qué está apelando eso? A los ojos. Ahora escuchen bien. Y se preguntaba a sí misma por qué Dios se lo había vedado. Vio el fruto y ¿qué pensó Eva? ¿Por qué será que Dios nos prohibió que comiéramos de este árbol? ¿Qué les había dicho Dios? No les estoy dando explicaciones de por qué no pueden comer de este. Sencillamente, obedézcanme y demuestren su amor para conmigo a través de la obediencia. Pero ahora encontramos que ella se pregunta a sí misma, ¿por qué es que Dios nos ha vedado este árbol? Me gustaría saber. Ahora escuchen, esta fue la oportunidad de Satanás. Ahora escuchen bien. Como si fuese capaz de discernir la forma en que funcionaba la mente de Eva. ¿Como si pudiese qué? Como si fuese capaz de discernir la forma en que funcionaba la mente de Eva, se dirigió a ella diciendo, ahora quiero decirles esto. Satanás no sabía cómo funcionaba la mente de Eva. En un momento les voy a leer una cita donde la sierva de Dios dice que cuando Eva miró el fruto, ella expresó audiblemente sin darse cuenta. A veces ustedes dicen algo sin darse cuenta. Sin darse cuenta. ¿Por qué será que Dios nos prohibió el árbol? En un momento les voy a leer la cita. Sigue diciendo esto. Esta fue la oportunidad de Satanás. Como si fuese capaz de discernir la forma en que funcionaba la mente de Eva, se dirigió a ella diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. Pero en otra cita les voy a mostrar que no eran sus pensamientos. Había dicho eso audiblemente. Ahora fíjense, pero con voz melodiosa
La serpiente siguió con sutiles alabanzas de su hermosura. Y sus palabras no fueron desagradables a Eva. Eva, qué linda eres. Eres preciosa, Eva. Está diciendo, wow. Y decimos en inglés, flattery will get you everywhere. Sigue la cita. En lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él, maravillada de oír hablar a la serpiente. Ahora escuchen bien. Si se hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, hubiera sentido temor. Pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en medium del enemigo caído. Ese es el proceso. La serpiente está hablando con voz melodiosa, musical. La serpiente está halagando su belleza. Y entonces ahora Eva va a corregir lo que la serpiente dijo. Porque la serpiente dijo una mentira. Y ahora Eva va a decirle a la serpiente, no, eso no es lo que dijo Dios. Dios no dijo que no podíamos comer de ningún árbol del huerto. Dios dijo que no podíamos comer de este. Satanás, citando mal la palabra de Dios, comenzó una conversación. Vamos otra vez a Génesis 3 y vamos a leer el versículo 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es decir, estás equivocado. Podemos comer de los frutos del huerto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Qué está haciendo Eva? Corrigiendo a la serpiente. Ha comenzado un diálogo con la serpiente. ¿Estás equivocado? ¿Estás equivocada, serpiente? Porque Dios nos dijo que si comemos de este árbol vamos a morir. Y Dios nos dijo que no comiéramos de él ni que lo tocáramos. ¿Dios había dicho que no lo tocaran? No. Ella le agregó a la palabra de Dios. Fíjense esta cita que se encuentra en el libro Confrontación de Elena White también, página 14. Eva exageró el mandato de Dios. Él les había dicho a Adán y Eva, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, pues el día que de él comiereis ciertamente moriréis. En la controversia de Eva con la serpiente, ¿era una controversia entre Eva y la serpiente? Sí, porque está corrigiendo a la serpiente. Dice, en la controversia de Eva con la serpiente, ella añadió las palabras, ni le tocaréis. También es peligroso agregarle a la palabra de Dios. No solo citarla mal. Agregarle o quitarle también es peligroso. Interpretarla mal es peligroso. Así que el primer método que usó Satanás, falso milagro. En segundo lugar, citó mal la palabra de Dios, adulteró la palabra de Dios. Ahora vamos al tercer método que usó Satanás. Satanás llevó a Eva a seguir sus impresiones, sus razonamientos y sus emociones. Cautivó sus razonamientos y sus emociones y sus impresiones. Ahora, noten el versículo 4. Versículo 4. Ahora la serpiente le va a decir algo muy interesante a la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer que no moriréis. ¿Está poniendo en tela de juicio la palabra de Dios? Sí. ¿Qué está diciendo? ¿Dios es qué? Dios es mentiroso. ¿Está haciendo quedar mal a quién? ¿A Dios? Dios es mentiroso porque no van a morir. Ahora en la mente de Eva sucede lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva.
Una palabra que lo describe más sencillamente es confusión. La mente de Eva está confundida. Porque ella dice, Dios nos dijo que si comemos el fruto vamos a morir. Ahora la serpiente dice, no vamos a morir. ¿Entiende la confusión? Pero Satanás está tratando de lograr algo más. Lo que hizo Satanás fue sembrar una pregunta en la mente de Eva y luego procedió a responder su propia pregunta. Repito, Satanás le formuló una pregunta a Eva y luego él mismo le proporcionó la respuesta a la pregunta. ¿Qué creen ustedes que pensó Eva cuando la serpiente, cuando Satanás dijo, no moriréis? Le voy a decir qué fue lo que pensó Eva. Eva pensó, si comer del fruto no va a llevar a la muerte, ¿por qué Dios nos dijo que sí íbamos a morir? ¿Por qué nos mintió Dios? ¿Qué motivo ulterior podría tener Dios en mentirnos? ¿Están entendiendo esto? ¿Qué motivo tendría Dios para mentirnos? Si la serpiente dice que no vamos a morir, entonces, ¿por qué es que Dios dijo que íbamos a morir? ¿Qué intención tendría Dios para mentirnos? Esa es la pregunta que Satanás sembró en la mente de Eva y luego él mismo contestó su propia pregunta. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios. Sembró la pregunta, ¿por qué Dios nos dijo que vamos a morir si no vamos a morir? Y luego entonces él explica la respuesta a su pregunta. Sino que sabe Dios. Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan. Sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Eva era ciega? Eva no era ciega. Pero aquí dice, serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué es lo que está diciendo la serpiente? Está diciendo, Dios quiere que ustedes estén ciegos en conocer algo. En la Biblia los ojos simbólicamente representan sabiduría y conocimiento. Por eso cuando Dios llamó a Saulo de Tarso, dijo que él iba a abrirle los ojos a los gentiles. El entendimiento del evangelio. Por eso en Efesios 1 y el versículo 18 habla de los ojos del entendimiento. ¿Cuál es el animal que se usa para denotar sabiduría? El búho. ¿Por qué? Porque tiene ojos bien grandotes. Lo que Satanás le está diciendo a Eva es, Dios sabe algo que Él no quiere que ustedes sepan. Dios quiere que ustedes estén ciegos en cuanto a cierto conocimiento que Dios se ha guardado para sí. Ahora, ¿qué creen ustedes que está pensando Eva en ese momento? Dime. ¿Qué está escondiendo Dios? ¿Qué es lo que Dios no quiere que sepamos? ¿Cuál es el conocimiento que Dios se ha guardado para sí? ¿No es ese el proceso? ¿Ustedes saben que ese es el proceso? Si alguien le dice algo a uno, inmediatamente uno, entonces, ¿por qué? Mas sabe Dios que serán abiertos vuestros ojos y luego ¿qué dice? Y seréis como Dios. ¿Sabe lo que Satanás le está diciendo a Eva? Está insinuando que en cierto momento Dios comió del árbol y al comer del árbol
adquirió sus poderes como Dios. En un momento se lo va a comprobar del Espíritu de Profecía. Y después que Dios cobró todo ese conocimiento, esa sabiduría al comer del fruto del árbol, Él no quería rivales. Él no quería que nadie tuviera los mismos poderes que tenía Él. Y entonces desde ese momento, cualquiera que se aparecía por ahí, le decía, no comas del árbol porque vas a morir. Pero en realidad la intención de Satanás era que Eva pensara que ellos podían estar sobre el mismo nivel de Dios. No diosesitos, sino en un nivel de igualdad a Dios. Es decir, le está diciendo a Eva, Dios lo que les ha escondido a ustedes es que Él no quiere competencia, Él no quiere rivales, Él solo quiere tener el conocimiento como Dios e intimida a todos los que vienen por acá para que ellos no coman del fruto y se vuelvan como Él. Ahora les voy a leer la cita del Espíritu de Profecía. Patriarcas y Profetas, página 54. Miren, Elena White tuvo una percepción profunda de la Biblia. Hay dos clases de personas que critican el Espíritu de Profecía. Uno, los que nunca la han leído. Y dos, los que la leen con el propósito de criticar. Pero yo me maravillo, hermanos y hermanas. Me maravillo al leer este primer capítulo, la profundidad de explicación que tiene el Espíritu de Profecía. Sencillo, una descripción según lo que hablamos anoche. Cómo Satanás obraba detrás del telón para engañar a Eva. Aquí está la cita. Satanás insinuó que celosamente el Señor quería impedir que comieran del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con Él. ¿Por qué Dios prohibió el fruto según la serpiente? Porque entonces Adán y Eva iban a estar a nivel de igualdad con Dios. Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen, repitiendo las palabras de Eva, debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia que les fue hecha meramente para intimidarlos. Dios lo que quiere es asustarlos para que no coman del árbol y sean igualitos a Él. ¿Qué está haciendo Satanás? Le está dando mala reputación a Dios. Hoy en día la gente lo hace también, por ejemplo, diciendo que Dios va a lanzar a los impíos al infierno para que ardan para siempre. ¿Qué clase de Dios haría eso? La intención de Satanás es que nosotros critiquemos a Dios, que hagamos quedar mal a Dios, cuando lo que deberíamos estar haciendo es hablar bien de Dios. Aun cuando nos vienen cosas que no nos gustan, debemos estar dispuestos a decir, alabado sea el Señor. No aceptar las insinuaciones de Satanás. Pero hay algo más aquí. Satanás no solamente estaba diciendo que ellos estarían a un nivel de igualdad con Dios, sino que explicó en qué sentido iban a ser igual a Dios. Noten nuevamente lo que dice el versículo 5. Seréis como Dios, ¿en qué sentido? ¿Sabiendo qué? Sabiendo el bien y el mal. ¿Quién definió lo que es bueno y lo que es malo? Le dijo Dios a Adán y Eva, hagan lo que les salga. Que es el pensamiento posmoderno. La idea de que las decisiones en la vida de lo que es bueno y que es malo sale del corazón, no de los 10 mandamientos, fuera del hombre.
Le está diciendo a Adán y Eva, ustedes van a ser Dios, pero en un sentido muy especial. No van a tener que depender de Dios para decirles qué es bueno y qué es malo. Ustedes mismos van a poder definir lo que es bueno y lo que es malo, sin necesidad de que Dios les diga. ¿Saben que eso es lo mismo que le dijo a los ángeles en el cielo? Lo pueden leer en este mismo capítulo de Patriarcas y Profetas. En el cielo, Satanás le dijo a los ángeles, miren, ustedes son unos esclavos, porque ustedes obedecen todo lo que dice Dios en su ley, pero ustedes son suficientemente sabios para saber lo que es bueno y lo que es malo sin que Dios les esté diciendo. Si su propia sabiduría les va a mostrar qué es bueno y qué es malo, que es lo que se está enseñando hoy en día en todo el mundo. Iban a ser como Dios, pudiendo definir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Ese fue el tercer método. Seguir sus razonamientos, sus emociones, sus impresiones. Debería haber dicho, bueno, yo no sabía que la serpiente hablaba. Está bien. Y yo sé que citas más o menos la palabra de Dios, aunque que sea mal. Y la explicación que tú estás dando parece por toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál era la única protección de Eva? Obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál será nuestra única protección al final de la historia? Obedecer la palabra de Dios tal cual está escrita. ¿Cuál es el cuarto método que usó Satanás? El cuarto método que usó Satanás fue el de llevarla a seguir lo que decían sus 5 sentidos en vez de lo que dijo Dios. Vamos a Génesis, el capítulo 3. Génesis 3. Y vamos a leer el versículo 6. Génesis 3, 6. Yo pregunto, ¿los oídos de Eva han estado involucrados hasta este momento? ¿Los oídos están involucrados? Sí. ¿Está como convencida por lo que oye por sus oídos? Sí. Ahora viene un segundo sentido. Y vio la mujer. ¿Qué sentido es ese? La vista. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué sentido está involucrado ahí? El gusto. Que el fruto era sabroso. Y que era agradable los ojos. Ahí está otra vez los ojos involucrados. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó. ¿Qué sentido está involucrado ahí? El tacto. Es más, la hermana White dice que cuando Eva llegó al árbol, la serpiente estaba comiendo del fruto. ¿Y sabe lo que le dijo a Eva? Le dijo a Eva, mira, yo estoy comiendo el fruto y no me estoy muriendo. Esa es una percepción que da el espíritu de profecía. Así que dice, vio a la mujer que le era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, ¿y qué? Ahí está el gusto. Comió. Siguió el testimonio de sus 5 sentidos. La gente hoy en día sigue lo que dicen sus sentidos. Ay, si es bonito, está bien. Si es sabroso, para adentro. Si suena lógico, tremendo. La gente hoy se guía por lo que dicen sus sentidos. Me hace pensar de la historia, 2 historias de la Biblia, la historia de José y la historia de Sansón. La mujer de Potifar era bien bonita. Pueden leerlo en Patriarcas y Profetas. Como decimos en inglés, she was a knockout. Bien bonita. Y no solamente era bonita a los ojos, sino hablaba bonito a José. Y cuando ella trató de que él cometiera adulterio con ella, ¿cuál fue la base de la decisión de él? Dijo, ¿cómo puedo yo cometer este pecado contra mi Dios? Echó a un lado lo que decían sus ojos y sus oídos.
por obedecer el mandamiento que dice no cometerás adulterio. ¿Cuán diferente era Sansón? No había mujer filistea que no le cayera bien. Se consiguió una por allá. Y como era costumbre en esa época, le dice a los padres, oye, esta mujer, pero espectacularmente linda, filistea, quiero que me la consigan. Porque en ese tiempo tenía que consultar a los padres. Y los padres le dijeron, pero Sansón, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Te va a desviar el corazón de los caminos de Dios. ¿Sabe lo que dijo Sansón? Consígamela porque ha agradado mis ojos. Y le costó los ojos. Hay una lección ahí. Le costó los ojos. Porque Sansón se guiaba por sus sentidos y por sus emociones y por sus impresiones y no por lo que Dios dice. Hermanos y hermanas, podemos estar seguros solamente si obedecemos lo que Dios dice. Sin vueltas. Sin desvíos. Vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios, como sucedió con Jesús. Ahora, ¿cuál es el quinto método que usó Satanás? El quinto método que usó Satanás fue que usó a Eva para tentar a Adán. Una vez que Satanás vence a una persona, usa a esa persona para vencer a otras. Porque hasta este punto solo Eva había pecado. Pero Satanás, luego que Eva peca, usa a Eva para tentar y hacer pecar a Adán. Quiero leerles la descripción que da la hermana White sobre qué pasó con Adán cuando Eva llegó con los brazos llenos de fruta. Patriarcas y Profetas, página 57. El amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue sofocado por amor a Eva. ¿Qué fue sofocado por amor a Eva? La gratitud, el amor, la gratitud y la lealtad fueron sofocados por el amor a Eva. ¿Saben cuál fue el gran pecado de Adán? Que amó a Eva más que a Dios. Sigue la cita. Ella era parte de sí mismo. Y Adán no podía soportar la idea de una separación. No alcanzó a comprender Adán que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho de él un ser viviente de hermosa forma, y que como demostración de su amor le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra. Adán resolvió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Y luego fíjese cómo funciona la racionalización. Al fin y al cabo razonó Adán. ¿No podían ser verídicas las palabras de la sabia serpiente? Eva estaba ante él tan bella y aparentemente tan inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que antes. Ninguna señal de muerte se notaba en ella. Y así decidió hacer frente a las consecuencias. Tomó el fruto y lo comió apresuradamente. Y por eso estamos aquí. ¿En serio? Por eso estamos aquí. ¿Ustedes creen que Satanás va a usar estos mismos engaños en los últimos días? Hermanos y hermanas, nuestra única protección es en obedecer la palabra de Dios. En un escrito está. Pero ¿saben cuál es el problema de muchos? No pueden decir escrito está porque no saben dónde está escrito. Y aún peor, no pueden decir escrito está porque ni siquiera saben si está escrito.
Nosotros tenemos que ser en esta época de la historia estudiantes de la palabra. Conocerla al derecho y al revés. Poder explicar las razones por las cuales creemos lo que nosotros creemos. Para dar un testimonio al mundo en cuanto a la verdad que Dios da en su santa palabra. ¿Satanás usa gente hoy para tentar gente? ¿Sabe que a veces yo doy una campaña evangelística? Ya no las doy bien largas. Antes hacía campañas de 3 y 4 semanas. Cuando estaba trabajando en la conferencia de New Jersey y luego en la conferencia de Texaco, porque ahí uno no tiene a cargo una iglesia, sino todo el campo. Entonces podía sacar a veces 3, 4 semanas para una campaña. Y cuando predicaba el mensaje sobre el sábado, algunas de las personas quedaban impactadas, porque nunca habían oído eso. ¿Y saben lo primero que hacían? Lo primero que hacían era ir a hablar con su pastor. Gente no adventista. Para decirle al pastor, mire, fui a esta conferencia, espectacular. Comprobó de la Biblia que Jesús guardó el sábado, los apóstoles guardaron el sábado, que el 4º mandamiento dice que el 7º día es el sábado y que debemos estar todavía guardando el sábado. ¿Y saben lo que dice el pastor? No le hagan caso a eso. Son una secta. Tienen ideas raras. Todo el mundo guarda el domingo. Honramos a Jesús porque resucitó ese día. Le llenan las cabezas de cucarachas. Y entonces cuando regresan, si es que regresan, no están dispuestos a aceptar el sábado por el testimonio de los ministros en quienes tanto confían. Por eso la sierva de Dios dice en el libro Conflicto de los Siglos 5:95, Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Ahora escuchen esto. Dirigiendo luego las mentes de esos mismos guías, que ella ha mencionado que son los obispos, pastores y profesores de teología, dirigiendo luego las mentes de esos mismos guías, puede entonces también encaminar las multitudes conforme a su voluntad. Gente tentando gente. Una vez que Satanás gana a uno, lo usa para ganar a otro. Así como usó a Eva para llevar al pecado a Adán. Y nosotros no podemos escuchar ninguno de estos razonamientos de Satanás. Ahora yo quiero preguntarles. ¿El libro de Génesis nos dice quién dio la vida? ¿Quién dio la vida? Dios. ¿Sí o no? Dios dio la vida. ¿Tiene el hombre el derecho de quitarla? Aquellos que apoyan, por ejemplo, el aborto hoy en día, dicen, mi cuerpo, mi decisión. No es tu cuerpo. El cuerpo es de Dios, porque Dios lo creó, Dios dio la vida. El hombre no tiene derecho a quitar la vida. Satanás ha estropeado lo que ocurrió en el Edén. En el Edén Dios creó la vida. Satanás está divisando toda clase de métodos para que se quite la vida, que solo Dios puede dar. ¿A dónde colocó Dios a Adán y Eva? En una ciudad, ¿verdad? ¿A dónde colocó a Adán y Eva? En un huerto. En el campo. ¿Dónde vive la mayoría de la gente hoy en día? Más del 60% de la población. En ciudades. ¿Qué clase de dieta dio Dios en el huerto del Edén? Una dieta a base de frutas y nueces. ¿Qué dice la gente hoy en día?
come lo que quieras, toma lo que quieras. Satanás ha estropeado eso también. ¿Qué día de la semana estableció Dios en la creación? El sábado. ¿Qué dice la mayoría del mundo hoy en día? El domingo. Dios estableció el matrimonio entre ¿qué? Un hombre y una mujer. ¿Qué dice el mundo hoy? Puede ser hombre y mujer con mujer. No importa. Dios creó ¿cuántos géneros? 2. ¿Qué dice el mundo hoy? Puede haber 100. Yo pregunto, ¿Dios creó al hombre y la mujer con funciones distintivas? ¿Es diferente la función de la mujer que la función del hombre? Sí, pero el mundo dice lo importante es equidad, no igualdad, porque hay igualdad entre hombres y mujeres. Pero la idea de equidad es que son idénticos en función y no son. ¿Qué ha hecho Satanás con todo lo que Dios hizo en la creación? Lo ha destruido. Hay 2 cosmovisiones que están compitiendo hoy en día por la supremacía. Una cosmovisión es la evolución, que las cosas van a mejorar a través de un proceso de evolución. Si la historia de Génesis no es verídica, no ocurrió como dice Génesis, como dicen los evolucionistas, entonces nada de lo que yo he mencionado importa. Porque el hombre es el que tiene que decidir. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Por el otro lado, los que creen en la creación creen que lo que Dios dijo al comienzo debemos nosotros seguirlo. Porque es el plan que trae felicidad, verdadera felicidad. La gente del mundo hoy en día está miserable. Porque cuando no se sigue el plan de Dios, mis hermanos y hermanas, el resultado es falta de paz y gozo y felicidad en la vida. Por eso hoy en día hay tantos suicidios. Por eso hoy en día la gente está toda deprimida. Todo el tiempo que tiene que estar tomando pastillas. Cuando si siguiera el plan de Dios en la dieta, en el aire puro a donde viven, en el matrimonio, en el asunto de los géneros, un día para reposar completamente del trajín. Si respetaran las respectivas funciones, la sociedad sería un paraíso. No es complicado. El Señor Jesucristo dijo, hablando de la iglesia, vosotros sois la sal de la tierra. Pero luego dijo, si la sal perdiere su sabor, no sirve sino para ser echada y pisoteada por los seres humanos. ¿Saben? La iglesia es la sal de la tierra. Pero la iglesia en gran medida ha perdido su carácter salado. Porque se ha acoplado al mundo, a las normas del mundo, a las prácticas del mundo. Y cuando la iglesia pierde su carácter salado, no tiene el método de darle sabor a la vida de los demás. La iglesia tiene que regresar otra vez al plan A de Dios. Y debemos enseñarle al mundo eso, para que el mundo pueda disfrutar de las bendiciones del Señor. Ahora, quiero terminar con una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 593. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. Escuchen esto. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Sagradas Escrituras. Ellas, las Escrituras,
son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. ¿Qué es una falsificación? Para tener una falsificación hay que tener algo genuino, ¿sí o no? ¿Y qué viene primero, lo genuino y luego la falsificación, o la falsificación y luego lo genuino? Hermanos y hermanas, viene primero lo genuino y luego la falsificación. ¿O es que los falsificadores dicen, ¿por qué no hacemos un billete de $55? Y el gobierno dice, qué buena idea, hagamos uno genuino. No. Primero, el gobierno hace un billete genuino y luego entonces los falsificadores tratan de copiarlo. Ahora apliquemos esto. ¿Qué día estableció Dios? ¿Cuál es el día genuino de Dios de reposo? ¿Esperaríamos más adelante en la historia una falsificación? Claro que sí. ¿Y cuál es la falsificación? El domingo. ¿El domingo es un día, sí o no? ¿Es un día? ¿Tiene 24 horas? ¿Tiene un número en el calendario? ¿El sol se levanta y se oculta? Entonces es igualito al sábado. ¿Por qué no es igual al sábado? Porque Dios dijo que el sábado es el día de reposo. Ahora, si el sábado es el día genuino, entonces el domingo es la falsificación. Y la mayoría de los cristianos se han comido el cuento de que el domingo es el día de reposo, que es el domingo el que debemos guardar en honor a la resurrección de Jesús. Profesan honrar a Jesús mientras que están desobedeciendo la palabra. Triste. Así que mis hermanos y hermanas, ojalá que al haber estudiado esto en esta noche, sepamos un poco mejor cómo engaña a Satanás y podamos protegernos de sus engaños de una sola manera. Y es de la manera que dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre, gracias te damos por revelarnos estas cosas. No hay nada que Satanás teme más que nosotros descubramos sus métodos. Gracias porque nos has mostrado cómo trabaja Él para que podamos protegernos con tu palabra. Pedimos que nos bendigas, manténnos fieles, no permitas que nos desanimemos por nada ni nadie en el mundo. Aun cuando vengan tiempos difíciles, ayúdanos a confiar en ti como lo hizo Job en las peores circunstancias. Gracias te damos por habernos acompañado y por responder nuestra oración, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los temas centrales en la predicación del pastor Esteban Bor es la comprensión del gran conflicto entre Cristo y Satanás, un drama que abarca toda la historia humana y que, según la interpretación profética que él expone, se intensificará hasta alcanzar su clímax en los últimos días. Para Bor, la Biblia no presenta los eventos finales como acontecimientos desconectados entre sí, sino como el desenlace lógico de una guerra espiritual que comenzó en el cielo, pasó al Edén y continúa hoy en el corazón y la mente de cada persona. El enemigo, derrotado en la cruz pero no destruido en sentido final, concentra sus esfuerzos para engañar, desviar y confundir, especialmente a aquellos que desean permanecer fieles al carácter, la ley y la verdad de Dios. Por ello, Satanás no actúa de manera abierta o grotesca, sino mediante engaños sutiles, revestidos de religiosidad, aparente luz y formas de espiritualidad que parecen inocuas pero que socavan los fundamentos mismos del cristianismo bíblico. Según Bor, el hecho de que Satanás se presente como un ángel de luz hace que la discernición espiritual sea crucial. No basta con tener buenas intenciones o sentimientos religiosos, es necesario conocer las Escrituras con profundidad, mantener una relación viva con Cristo y estar atentos a la naturaleza progresiva de los engaños finales, los cuales no aparecen de manera brusca, sino que se desarrollan a través de procesos culturales, teológicos y espirituales que preparan gradualmente a las masas para aceptar una falsificación global del Evangelio.
Esta tensión entre verdad y engaño es, para Bohr, la temática central del tiempo del fin y la razón por la cual Dios ha dado advertencias proféticas tan claras en Daniel, Apocalipsis y en las enseñanzas de Jesús sobre los últimos días. La estrategia de Satanás, mezcla de verdad y error. Una de las enseñanzas más repetidas por el pastor Bohr es que el enemigo jamás presenta el error en su forma pura, en cambio, lo envuelve en fragmentos de verdad. Esta táctica, explica, es la misma que utilizó con Eva en el Edén, no negó por completo la palabra de Dios, sino que la reinterpretó, la relativizó y la presentó como una limitación injusta. De igual manera, en los últimos días Satanás no intentará destruir la religión, sino transformarla en algo adulterado, emocional y centrado en la experiencia humana más que en la obediencia a Dios. De acuerdo con Bohr, los engaños finales estarán construidos sobre ideas que parecen atractivas, razonables y espirituales, pero que al mismo tiempo eliminan aspectos fundamentales de la verdad bíblica, particularmente los relacionados con la ley divina, la santidad de Dios, el pecado y la identidad del verdadero pueblo de Dios. Bohr sostiene que el enemigo sabe que el cristiano promedio suele estar familiarizado con la Biblia pero rara vez profundiza en su contenido. Por ello su estrategia no es destruir la fe de una sola vez, sino introducir pequeños desajustes que, con el tiempo, producen un alejamiento casi imperceptible de la verdad. Así, por ejemplo, ideas que parecen promover la libertad espiritual pueden terminar por erosionar la noción de obediencia, conceptos sobre el amor pueden minimizar la justicia, y discursos sobre la gracia pueden hacer que la ley parezca irrelevante. Este equilibrio distorsionado es uno de los pilares del engaño final, porque prepara a las personas para aceptar una fe sin sacrificio, un cristianismo sin cruz y un evangelio sin transformación. La ley de Dios en el centro del conflicto final. Para Esteban Bohr, el conflicto de los últimos días no gira en torno a guerras geopolíticas, movimientos económicos o crisis ambientales, aunque estos factores también aparecen en el panorama profético, sino en torno a la obediencia a la ley de Dios y particularmente a los mandamientos que revelan la autoridad divina. Satanás, explica Bohr, no odia la religión, odia la obediencia. Su objetivo no es eliminar la espiritualidad, sino reemplazarla con una forma de devoción que parezca piadosa pero que evite someterse a la voluntad de Dios. Por ello el enemigo ha concentrado históricamente sus esfuerzos en distorsionar la comprensión de la ley, especialmente en cuanto al sábado bíblico, que según Bohr será una señal distintiva en el tiempo del fin. En numerosas enseñanzas, Bohr recalca que el conflicto final será un asunto de adoración verdadera versus adoración falsa. No se trata de una lucha entre creyentes y ateos, sino entre aquellos que obedecen la palabra de Dios y aquellos que aceptan mandamientos humanos revestidos de autoridad religiosa. Este conflicto se originó cuando Satanás cuestionó la autoridad de Dios en el cielo, continuó en la tentación en el Edén y se intensificará en el desenlace profético, cuando el mundo será llevado a elegir entre la marca de la bestia y el sello de Dios. En este sentido, cualquier engaño que minimice la importancia de la ley, promueva la idea de que Dios ya no exige obediencia o presente la autoridad religiosa humana por encima de la Escritura, forma parte de la estrategia final del enemigo. El ataque contra el carácter de Dios y el concepto de justicia. Una de las ideas más frecuentes en la predicación de Bohr es que Satanás busca distorsionar el carácter de Dios. Él sabe que si logra hacer que las personas perciban a Dios como arbitrario, injusto o excesivamente estricto, lograrán rechazar la ley como una carga, por lo tanto, perderán de vista la belleza del carácter divino. Bohr enfatiza que la ley de Dios es una expresión de su carácter, y que separarla de su identidad conduce inevitablemente a una comprensión errónea del Evangelio. En los últimos días, argumenta, Satanás empleará filosofías, teologías y movimientos religiosos que presentan un Dios sentimentalista, que acepta todo sin requerir transformación, o un Dios distante que delega la moralidad a la conciencia humana. Estos engaños no atacan la fe de manera frontal, sino gradual.
Según Bohr, una forma común de distorsión es la idea de que Jesús abolió la ley en la cruz, sustituyó el pacto antiguo por uno sin demandas éticas o requiere solo una fe intelectual sin obediencia práctica. Otras formas de engaño incluyen la idea de que el concepto de juicio es incompatible con el amor de Dios, o que la noción de santidad es irrelevante en la vida moderna. Bohr considera que todos estos elementos convergen en el ataque final contra el carácter de Dios, porque si las personas aceptan un evangelio sin ley, aceptan también un carácter divino alterado. El espiritualismo moderno, terreno fértil para el engaño final. Otro componente esencial en la exposición de Bohr es el fenómeno del espiritualismo contemporáneo. Él vincula directamente las falsas manifestaciones espirituales del tiempo del fin con la enseñanza bíblica acerca del estado de los muertos. Bohr recalca que Satanás usará como herramienta principal la falsa doctrina de la inmortalidad del alma, un concepto muy extendido en el cristianismo moderno pero que, según la interpretación adventista, no es bíblico. Para Bohr, la creencia de que los muertos continúan conscientes abre la puerta para que espíritus malignos se presenten en forma de seres queridos, figuras religiosas o incluso apóstoles, para transmitir mensajes aparentemente espirituales pero contrarios a la Biblia. El espiritualismo actual, dice Bohr, no se presenta ya en forma de sesiones espiritistas victorianas, sino disfrazado de energías, armonía universal, contacto con entidades de luz o experiencias extracorporales atractivas para una sociedad sedienta de lo sobrenatural pero desconectada de la Biblia. Esta evolución del espiritualismo, mezcla de ciencia, psicología y pseudorreligión, es, según Bohr, uno de los pilares del gran engaño final, pues prepara a la humanidad para aceptar manifestaciones sobrenaturales espectaculares que aparentan ser milagros divinos pero no lo son. Así, cuando Satanás realice sus señales y maravillas, muchos ya tendrán un marco mental propicio para aceptarlas como auténticas sin evaluar si armonizan con la palabra de Dios. Las falsas señales y maravillas. Una sección clave en la predicación del pastor Bohr se centra en las falsas señales y maravillas que el enemigo utilizará para validar su engaño final. Bohr recalca que los milagros no son prueba de autenticidad espiritual. De hecho, los falsos profetas descritos en Apocalipsis 13 realizan señales impresionantes, incluso haciendo descender fuego del cielo, para engañar a los habitantes de la tierra. Satanás sabe que la humanidad contemporánea, aun cuando se considera racional, está profundamente fascinada por lo sobrenatural, lo inexplicable y lo emocional. Por ello, los engaños finales no estarán basados únicamente en argumentos, sino en experiencias y manifestaciones visibles capaces de producir asombro y credulidad instantánea. Bohr subraya que los milagros deben ser evaluados a la luz de la Biblia, no la Biblia a la luz de los milagros. En los últimos días, dice, los sentidos serán un campo minado, visiones, voces, apariciones, sanaciones y señales extraordinarias no equivaldrán a la obra del Espíritu Santo, sino que muchas veces serán una contrafacción diabólica destinada a suplantar la autoridad de la palabra escrita. El peligro aumenta cuando las personas basan su fe en sentimientos, experiencias emocionales o manifestaciones visibles, en vez de basarla en la Escritura. Por esta razón, Bohr insiste una y otra vez en que la seguridad del cristiano no está en lo que ve, sino en lo que está escrito. El ecumenismo como plataforma del engaño. Otro componente central en la interpretación de Bohr es la idea de que el ecumenismo global será el vehículo que utilizará el enemigo para unificar al mundo religioso bajo una falsa adoración. Bohr sostiene que la tendencia actual hacia la unidad religiosa, aunque parece noble y llena de buenas intenciones, es en realidad una estrategia satánica para diluir la verdad bíblica en aras de una falsa paz espiritual. En esta unidad, la verdad ya no tiene un papel central, lo que importa es la armonía social y la cooperación. Bohr afirma que, aunque la división innecesaria es lamentable, la unidad sin verdad es peligrosa y anticristiana. Según Bohr, el ecumenismo moderno no busca un retorno a la obediencia bíblica,
sino un consenso religioso construido sobre puntos comunes mínimos, lo que inevitablemente lleva a abandonar aspectos fundamentales de la fe. Este proceso prepara al mundo para aceptar la autoridad religiosa humana por encima de la Biblia, especialmente cuando las potencias descritas en Apocalipsis eleven leyes humanas, incluyendo órdenes relacionadas con la adoración, como obligatorias para toda la humanidad. En este sentido, el ecumenismo actúa como un suave preámbulo al engaño final. No es agresivo, no persigue mediante fuerza física, sino que seduce a través de la unidad emocional, la cooperación social y el deseo de evitar conflictos. Sin embargo, una vez que se una el poder religioso con el civil, el conflicto cambiará de tono. La marca de la bestia y la imposición de una falsa adoración. Uno de los temas más característicos de la predicación de Esteban Bor es el estudio de la marca de la bestia, a la que considera la culminación del engaño final de Satanás. En su interpretación, la marca no es un microchip, un código tecnológico o una señal física, sino un símbolo de autoridad religiosa humana que se impondrá en sustitución del verdadero día de reposo establecido por Dios. Según Bor, el sábado será la señal del pueblo fiel, mientras que la imposición universal de un día alternativo, particularmente el domingo, constituirá la marca de la bestia. Él enfatiza que este conflicto no será forzado inicialmente, sino que se desarrollará progresivamente a través de crisis globales, presiones morales y legislaciones civiles promovidas por poderes religiosos. Bor explica que la marca de la bestia se relaciona con la adoración, y la adoración se relaciona con la obediencia. Satanás desea ser adorado, y para ello manipulará estructuras sociales, políticas y religiosas para presionar la conciencia. No se trata simplemente de un día en el calendario, se trata de quien tiene autoridad sobre la conciencia, Dios o el hombre. La marca de la bestia representa, por lo tanto, la aceptación de una autoridad espiritual distinta de Dios, mientras que el sello divino simboliza la obediencia fiel a la palabra. En este conflicto, Bor describe que Satanás actuará tanto mediante engaños espirituales como mediante coerción legislativa, llevando finalmente a una crisis global donde cada ser humano tomará una decisión definitiva. La falsificación de la segunda venida de Cristo. Quizá uno de los engaños finales más impresionantes que Bor detalla es la falsificación de la segunda venida de Cristo. Basándose en diversas profecías, Bor sostiene que Satanás intentará imitar el regreso de Jesús mediante manifestaciones gloriosas, apariciones celestiales y señales extraordinarias. La humanidad, ya preparada por el espiritualismo y las falsas señales, recibirá con entusiasmo esta manifestación, creyendo que el Mesías ha vuelto. Según Bor, Satanás aparecerá con una belleza y majestad que superan la imaginación humana, pronunciando palabras llenas de ternura y autoridad, bendiciendo a las naciones, sanando enfermos y mostrando poderes que parecen divinos. Sin embargo, Bor recuerda que la Biblia da señales claras para distinguir la verdadera venida de Cristo. Jesús descenderá con todos los ángeles, visible para todo ojo, acompañado de un sonido ensordecedor de trompeta y un cataclismo global imposible de imitar. Además, Cristo no establecerá un reino terrenal inmediato ni caminará sobre la tierra tras su regreso. Por ello, Bor enfatiza que cualquier entidad que aparezca caminando entre humanos, proclamando un mensaje de paz y bendición para la tierra, no puede ser Jesús. Este engaño será, según él, la culminación del esfuerzo satánico para suplantar la autoridad divina mediante la experiencia sensorial directa. El falso reavivamiento espiritual. Otra enseñanza recurrente de Bor es que en los últimos días habrá un falso reavivamiento espiritual que parecerá auténtico, pero que no estará basado en la verdad bíblica ni en la obediencia. Este falso reavivamiento estará marcado por emociones intensas, manifestaciones estáticas, música sensorial, experiencias místicas y señales aparentes del Espíritu Santo. Sin embargo, estas manifestaciones no conducirán a una vida de santidad ni a un apego más profundo a la palabra de Dios.
En cambio, promoverán un cristianismo centrado en el yo, en el entretenimiento espiritual y en una experiencia subjetiva. Bohr enfatiza que el verdadero reavivamiento produce arrepentimiento, transformación del carácter, obediencia a los mandamientos y humildad profunda. En contraste, el falso reavivamiento produce euforia momentánea, sensación de poder espiritual y confianza en los sentimientos. Para él, Satanás utilizará este movimiento emocional masivo como una herramienta para desensibilizar la conciencia de la humanidad ante el engaño final. Cuando el mundo esté lleno de un espíritu religioso sin verdad, será fácil para el enemigo presentar sus señales y maravillas como si fueran evidencia de la presencia divina. La crisis económica global como herramienta de presión. Bohr también enseña que la presión económica será un factor clave en los últimos días, como lo indica Apocalipsis 13, no se podrá comprar ni vender sin la marca. Esto no solo representa restricciones comerciales, sino un sistema de control global en el cual la fidelidad religiosa tendrá consecuencias materiales. Bohr recalca que esta presión económica será una prueba de lealtad para muchos cristianos, ya que deberán decidir si obedecer a Dios cuando hacerlo significa perder seguridad laboral, acceso a bienes básicos o estabilidad financiera. Según Bohr, el sistema económico mundial se está moviendo hacia una centralización cada vez mayor, lo cual facilita la posibilidad de imponer restricciones globales. Aunque él no se enfoca en teorías conspirativas específicas, sí subraya el principio profético de que el poder civil y religioso se unirán para ejercer coerción sobre la conciencia. La crisis económica será uno de los instrumentos más eficaces para forzar a las personas a alinearse con las leyes humanas. Así, el dinero y la supervivencia serán utilizados como armas en el conflicto final. El sellamiento del pueblo de Dios. En contraposición a los engaños del enemigo, Bohr dedica gran parte de su enseñanza a explicar el proceso del sellamiento del pueblo fiel. Este sello no es visible ni físico, sino una disposición interna, la mente y el corazón alineados con la ley de Dios a través del Espíritu Santo. Para Bohr, el sellamiento representa la madurez espiritual del remanente, su capacidad para permanecer firme en medio de la crisis final sin dejarse llevar por la presión civil, económica o emocional. Bohr recalca que el sello no se recibe en un momento de crisis, sino como resultado de una vida diaria de obediencia, comunión con Dios y crecimiento espiritual. Cuando llegue el tiempo del sellamiento, los fieles ya habrán desarrollado un carácter firme, una fe profunda y una dependencia total de Cristo. Esto los protegerá de los engaños masivos y les permitirá discernir la verdad aun cuando el mundo entero siga la falsificación. El sellamiento, entonces, es tanto una protección contra el engaño como la preparación para la segunda venida. La obra del Espíritu Santo en el tiempo del fin. Bohr contrasta la obra auténtica del Espíritu Santo con su falsificación final. Mientras el Espíritu verdadero conduce a la verdad, a la santidad y a la obediencia, el falso espíritu lleva a emociones superficiales, doctrinas humanas y experiencias ilusorias. Para Bohr, el Espíritu Santo ilumina la palabra, convence de pecado y transforma el carácter. Nunca contradice la Escritura ni minimiza la necesidad de obedecer los mandamientos. En los últimos días, dice Bohr, el derramamiento del verdadero Espíritu Santo, el lluvia tardía, fortalecerá a los creyentes para proclamar el mensaje final al mundo. Este movimiento no estará caracterizado por sensacionalismo, sino por una convicción profunda, una predicación poderosa centrada en Cristo, y una vida de pureza y amor sacrificial. A diferencia del falso reavivamiento, la lluvia tardía exaltará la Biblia, revelará la belleza de la ley de Dios y motivará a las personas a vivir una fe activa, íntegra y coherente. La importancia de la interpretación profética correcta.
Un elemento distintivo en la enseñanza de Bohr es su fuerte énfasis en la interpretación profética historicista. Él sostiene que Satanás intenta confundir al mundo religioso introduciendo interpretaciones proféticas futuristas, preteristas o simbólicas que oscurecen la identidad de los poderes descritos en Daniel y Apocalipsis. Al reinterpretar las profecías, muchos cristianos pierden de vista el papel del papado, la relevancia del sábado y la naturaleza progresiva del conflicto final. Para Bohr, las profecías son como un mapa. Si el mapa se interpreta mal, se termina en el lugar equivocado. Satanás sabe esto, y por eso continuamente promueve teologías que minimizan la profecía, la reinterpretan como mito o la diluyen en simbolismos sin aplicación concreta. La comprensión correcta de la profecía, según Bohr, permitirá a los fieles identificar los engaños finales, discernir el papel de los poderes religiosos globales y mantenerse firmes cuando el mundo entero sea arrastrado por el error. El remanente final, su misión y su carácter. Bohr destaca que el pueblo de Dios en los últimos días no es definido por su cantidad, sino por su fidelidad. Este remanente predicará los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, llamando al mundo a adorar al Creador, a salir de Babilonia y a evitar la marca de la bestia. Esta misión no será popular ni políticamente correcta, de hecho, será rechazada por la mayor parte del mundo religioso, que preferirá la unidad ecuménica antes que la obediencia bíblica. Sin embargo, el remanente perseverará, impulsado por la obra del Espíritu Santo y protegido por el sello divino. El carácter del remanente será semejante al de Cristo, paciente, firme, humilde y obediente. Bohr enfatiza que la victoria final no será alcanzada por fuerza humana, sino por una relación profunda con Jesús. El gran engaño será tan fuerte que, si fuera posible, engañaría aún a los escogidos. Por eso, solo quienes tengan una fe sólida y una vida de comunión constante con Dios podrán resistir. La preparación personal para el tiempo del fin. Una de las aplicaciones prácticas que Bohr repite con frecuencia es que la preparación para los eventos finales no consiste en acumular información profética solamente, sino en vivir una vida diaria de conversión, obediencia y comunión. Él advierte que el conocimiento sin transformación puede llevar a un espíritu de orgullo espiritual que se vuelve vulnerable al engaño. La verdadera preparación implica cultivar un carácter semejante al de Cristo, aprender a depender de Dios en cada momento y desarrollar una fe que pueda resistir la presión social, económica y espiritual del tiempo del fin. Para Bohr, la oración, el estudio de la Biblia, el servicio al prójimo y la obediencia práctica son pilares irrenunciables. Sin estas disciplinas espirituales, el creyente será arrastrado por la corriente del engaño final, aun cuando comprenda intelectualmente las profecías. Por ello, insiste en que la preparación espiritual debe comenzar ahora, antes de que las crisis se intensifiquen. El juicio investigador. Otro concepto clave en la teología que enseña Bohr es la doctrina del juicio investigador, basada en Daniel 8 y 14 y otros pasajes. Él explica que este juicio no es para informar a Dios, quien conoce todas las cosas, sino para demostrar ante el universo quiénes han sido verdaderos seguidores de Cristo. El juicio investigador, según Bohr, también fortalece la importancia de la ley divina. Si no hubiera ley, no habría juicio. En los últimos días, esta doctrina será atacada por teologías que niegan la necesidad de transformación del carácter o que presentan la salvación como un acto exclusivamente declarativo sin frutos visibles. El juicio investigador también resalta la realidad del conflicto final. Satanás acusa al pueblo de Dios, pero Jesús intercede por ellos. Bohr subraya que, en esta etapa solemnísima, es crucial vivir en arrepentimiento constante y en obediencia sincera, no por temor al juicio, sino como fruto natural de la obra de Cristo en el corazón.
Para Bor, este juicio también prepara a los fieles para el sellamiento, pues revela quienes han permitido que el Espíritu Santo transforme su vida de manera genuina. La batalla de la mente, el último campo de guerra. Bor enfatiza que el verdadero campo de batalla del tiempo del fin no es geopolítico, sino mental. Satanás busca controlar la mente mediante engaños que apelan a los sentidos, la cultura, las emociones y la lógica torcida. En los últimos días, la presión para conformarse será tan intensa que solo quienes tengan la mente impregnada de la palabra de Dios podrán permanecer firmes. El mundo, dice Bor, estará saturado de distracciones, confusión y entretenimiento, diseñados para impedir que las personas escuchen la voz de Dios. Para vencer en esta batalla, es necesario permitir que el Espíritu Santo renueve la mente mediante la verdad. Esto implica discernimiento espiritual, rechazo del pecado y una vida de pureza. Bor advierte que el enemigo trabaja especialmente en seducir la imaginación y los deseos, transformando lentamente la percepción moral del creyente. Por eso, el cristiano debe proteger su mente, evitar contaminaciones espirituales y vivir una vida disciplinada en cuanto a lo que ve, escucha y consume. La fidelidad hasta el fin y la intervención divina. A pesar de la solemnidad del conflicto final, Bor concluye siempre sus mensajes con una nota de esperanza. Él afirma que Dios no permitirá que su pueblo enfrente la crisis sin su presencia. Aunque el mundo caiga en engaño, Dios sostendrá a los fieles mediante su Espíritu, su palabra y sus ángeles. La fidelidad no dependerá de la fuerza humana, sino del poder divino actuando en aquellos que han entregado su vida completamente a Cristo. Bor recalca que el mundo puede parecer dominado por fuerzas espirituales de engaño, pero la victoria final pertenece a Cristo. La segunda venida será el acto definitivo mediante el cual Jesús vindicará su carácter, destruirá las obras del enemigo y rescatará a los fieles. Hasta entonces, la misión de los creyentes es mantenerse firmes, proclamar la verdad y vivir una vida de integridad espiritual en medio de un mundo que avanza hacia la confusión profética. La visión de Esteban Bor sobre los engaños de Satanás en los últimos días presenta un panorama profundo, solemne y coherente del conflicto final. Sus enseñanzas destacan la importancia de la verdad bíblica, la centralidad de la ley de Dios, la necesidad de discernimiento espiritual y la urgencia de prepararse ahora. Los engaños finales no serán burdos, sino sofisticados, envueltos en apariencia de luz, unidad religiosa, experiencias espirituales y señales sobrenaturales. Pero quienes permanezcan fieles a Cristo, arraigados en la palabra y guiados por el Espíritu Santo, estarán protegidos contra el engaño y listos para recibir al Rey de Reyes cuando regrese en gloria. En medio de un mundo que avanza con rapidez hacia un terreno incierto, convulsionado y saturado de voces que compiten por nuestra atención, esta reflexión sobre los engaños finales de Satanás nos invita a detenernos y considerar con seriedad el rumbo de nuestra vida espiritual. No se trata simplemente de adquirir conocimiento religioso o de comprender eventos proféticos como datos cronológicos, se trata de escuchar el susurro firme del Espíritu Santo que clama por un pueblo que vuelva su corazón completamente a Dios. Hoy más que nunca, la mayor batalla no se libra afuera, sino dentro, en nuestros deseos, nuestras prioridades y nuestra disposición a responder al llamado de la verdad. El enemigo no busca simplemente que pequemos, busca que dejemos de escuchar la voz de Dios. Si logra distraernos con ruido, rutina, comodidad o apariencias de espiritualidad vacía, no necesitará emplear persecución para alejarnos de Cristo. Por eso, este es un momento decisivo para examinar nuestras motivaciones más profundas. ¿Estamos construyendo nuestra fe sobre emociones pasajeras o sobre una relación sólida con el Señor? ¿Estamos viviendo una espiritualidad que transforma,
¿O simplemente una fenomenal que no confronta nuestras zonas de confort? Este es el tiempo para permitir que el Espíritu escudriñe nuestro corazón y nos muestre aquellas cadenas invisibles que aún nos atan: orgullo, resentimientos disfrazados, hábitos destructivos, indiferencia espiritual, dependencia de la opinión humana o un cristianismo cómodo que nunca nos lleva a la entrega total. La Escritura revela un futuro en el que la verdad y el error se enfrentarán con una claridad nunca vista, pero ese conflicto ya está sucediendo en lo cotidiano, en cada decisión moral, en cada acto de amor o egoísmo, en cada momento en que elegimos obedecer o resistir al llamado del Espíritu. No podemos esperar la crisis final para prepararnos. La fidelidad no nace en medio de la tormenta, sino en el silencio de la vida diaria, cuando nadie nos ve excepto Dios. Cada pequeña obediencia de hoy está moldeando el carácter que necesitaremos mañana. Cada sacrificio silencioso, cada oración sincera, cada lucha vencida con la ayuda divina es una piedra más en la construcción de una fe inquebrantable. El engaño final será tan convincente que muchos preferirán lo fácil, lo popular, lo espectacular, antes que la verdad sencilla pero poderosa de Dios. Sin embargo, la invitación divina sigue siendo la misma: Hijo mío, dame tu corazón. Dios no está buscando expertos en profecía, sino hombres y mujeres transformados por su gracia, cuya vida sea un testimonio de su poder. Él está levantando un pueblo que no se doblegue ante la presión ni se deje deslumbrar por señales espectaculares, porque su fe está arraigada en la palabra y en una relación personal con Jesús. El momento actual exige un despertar espiritual genuino. No un reavivamiento emocional pasajero, sino una reforma de vida que impacte nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestra forma de amar. Dios nos está llamando a limpiarnos de toda tibieza, a dejar atrás la vida cristiana superficial y a abrazar una fe valiente que pueda permanecer firme cuando otros vacilen. Este llamado no es una carga, sino una invitación a experimentar la libertad que solo existe cuando el corazón está completamente entregado a Cristo. No sabemos cuánto tiempo queda antes de que los eventos finales sacudan al mundo, pero si sabemos que el Espíritu Santo está obrando hoy, en este mismo instante, invitándonos a tomar una decisión clara. No podemos seguir viviendo divididos entre la luz y las sombras, entre la verdad y nuestras propias preferencias. Es tiempo de rendir completamente nuestra vida, de elegir la santidad aunque cueste, la obediencia aunque duela, la fidelidad aunque implique ir contra la corriente. La promesa es segura: Dios nunca abandona a quienes se entregan por completo a Él. Aquellos que pongan su confianza en sus manos serán fortalecidos en la hora de prueba, sostenidos en la adversidad y transformados en instrumentos vivos de la verdad. Este es el momento de volver al primer amor, de limpiar el altar del corazón y de dejar que el fuego del Espíritu restaure lo que el mundo ha apagado. La gracia de Cristo sigue siendo suficiente, su poder sigue estando disponible, y su invitación continúa abierta: ven, sígueme. Hoy es el día para elegir con convicción, para abrazar la verdad sin reservas y para preparar el corazón para la eternidad. Y cuando Cristo regrese, brillante, victorioso y rodeado de gloria indescriptible, aquellos que hayan permanecido fieles no solo reconocerán la voz del verdadero pastor, sino que habrán vivido cada día con la esperanza de encontrarse con Él. Tomemos la decisión de ser parte de ese pueblo que Él llamará por nombre, porque fue fiel en lo poco, firme en la prueba y puro en un mundo lleno de engaños.